Javier, buenas tardes, gracias por tu tiempo, bienvenido a La Expiación nuevamente. Hemos conversado hace algún tiempo en el otro programa que compartía sobre el Eslabón Podrido, sobre la memoria del muerto un poquito, no sé si recordás por ahí que hemos conversado. Recuerdo perfectamente, sí, ¿cómo te va? Y me alegro que, bueno, que estemos conversando nuevamente sobre esta película, La feliz continuidad de violencia. Bueno, la película se encontraba hasta el día de hoy en el Común y a partir de la mañana creo que sigue en el Malva. Los sábados a las 18 horas en el Malva. Está ahora mismo en cine.ar Play, en internet, y ahora empieza también a circular por todo el país y en algunos es probable que se reestrene próximamente, sobre todo a partir del final del Bafisi, en otras salas. Perfecto. Bueno, si bien es un documental y tenemos, bueno, en la nómina películas de terror como las que recién nombré, aunque nos gustaría pensar que esta película es ficción, es una triste realidad de la cual por lo menos yo estaba afuera. No me imaginaba que en Mar del Plata sucedían este tipo de cosas con, por ejemplo, la comunidad boliviana, que había grupos que no solo es un grupo, sino que son un par de muchachos que hicieron lío, sino que son varios grupos que son neonazis o son extremistas de derecha, y que también no es algo que es de ahora, sino que en tu película bien lo haces una especie de flashback para atrás, empezás a contar casos que vienen desde la época del 70. ¿Qué impresión te dio cuando empezaste a abordar el tema con los primeros entrevistados? ¿Qué impresión te dio sobre esa Mar del Plata feliz, como bien lo dicen muchos, que todos tenemos por ahí a primera impresión? Mira, en primer lugar yo creo en la feliz. Yo iba de chiquito a Mar del Plata a las vacaciones, a los hoteles sindicales con mi vieja y encontraba ahí algo que era, que bien podría decirle feliz, de las felicidades que nos puede dar el capitalismo, digamos. Esta felicidad vacacional, el estar en medio de un montón de gente, sentir que estás como en un lugar para disfrutar, en un lugar para divertirse, etc. El tema es que, bueno, como cualquier lugar de extremada concentración de riquezas, y a medida que va llamando gente, porque la miseria acude hacia donde se concentran las riquezas, y a medida que va creciendo como espacio, digamos, ya no es más una ciudad de vacaciones, ahora es una ciudad con 1 millón de habitantes aproximadamente como número fijo. De ese 1 millón de habitantes, el nivel de desocupación, el nivel de pobreza es extremo, es muchísimo, siempre está entre el primer y el tercer puesto de desocupación y pobreza de la Argentina. Que a veces está difícil de pensarlo, ¿no? Sí, entonces ahí, como cualquier lugar donde conviven la extremada concentración de riqueza con la miseria, la violencia está a la orden del día, porque hay una violencia que se genera ya por el hecho de no tener acceso, y porque hay una violencia además que se genera porque ¿cómo hacen los que tienen los privilegiados para sostener su espacio de privilegio si están rodeados de gente que no tiene nada y que consideran justamente que sí deberían tener algo? La única manera es la violencia institucional y la violencia parainstitucional, parapolicial, paraestatal, la violencia de sostener un esquema de privilegios. Bueno, ya el documental arranca fuerte, ¿no? Con declaraciones de algunos entrevistados, con fragmentos de algunos entrevistados que dicen, por ejemplo, esto de que antes era una ciudad, ¿no?, de élite, una ciudad de la Belle Époque, y bueno, que muchos soñaban en esa ciudad como el lugar ideal para vacacionar de la gente que tenía dinero, el europeo que venía a vacacionar acá al país. Y de repente se empezó a transformar en el lugar más popular por ahí de vacaciones, y también hay unas declaraciones que dicen que que está lleno de gente de derecha, o de gente que también fomenta eso, ¿no? Algunos dicen jubilados, fachos e incompetentes, ¿no? Sí. Eso es como un dato muy curioso que también uno no lo registra cuando va a pasear por ahí. Sí. Bueno, en realidad el tema de registrar o no registrar depende mucho de la mirada de uno, ¿no? De cómo va uno a curiosear o a mirar los lugares, ¿viste? Si uno va en la suya, no ve. Pero no solo pasa con los lugares de vacaciones incluso desde lo político. Si uno está en la suya,
y en la nube que produce el encuentro entre iguales, entre pares, no ves la realidad. Entonces, la gente se sorprende de escuchar a Carlos Gustavo Pampillón, que es el líder del Fondo Nacional Patriótico, un representante orgulloso de representar a la extrema derecha nacionalista actual. Y la gente se impresiona de las cosas que dice. Ahora, las cosas que dice él no las dice un loco que está en Mar del Plata. Esas cosas las dice mucha gente en la calle y en el poder. Y sorprenderse por lo que dice él cuando en Brasil ganó Bolsonaro y cuando acá se está hablando todo el tiempo en los últimos meses de que uno de los referentes principales de este gobierno en la opinión pública es Patricia Bullrich, es no estar viendo la realidad. A veces uno por comodidad o porque tampoco tiene la curiosidad ni tiene la obligación de salir a mirar a qué te rodea, no ves lo que te rodea. A veces lo que te rodea es un espanto, ¿viste? Sí, sí. Bueno, justamente eso me parece interesante, que si bien la postura que toma el documental se sabe, se muestran también otros testimonios para ver también la clase de personas que están a nuestro alrededor, como bien vos decías, como Pampillón. No es él solo, sino que estamos rodeados de muchas personas como él, como por ejemplo dice él en el documental, Trump es un modelo, o dijo cosas repudiables como los desaparecidos son una mentira. Digo, como él, hay un montón de personas que quizás no las conocemos, pero están, y personas que piensan así. Sí las conocemos, ¿eh? Sí, ojo, sí. hay muchas que sí conocemos. Sí, sí. Hay muchas que sí conocemos y no podemos creer que sean representantes de esto. Quiero decir, él ¿por qué puede decir esas cosas? Porque al mismo tiempo que él está diciendo esas cosas, los ministros Abruz y Garabano, o que fueron ministros en su momento, recibían a Cecilia Pando y trataban de reinstalar, junto con algunos de los miembros del Poder Judicial, de reinstalar la teoría de los dos demonios, no solamente en la lectura cultural de la Argentina, sino también en la lectura judicial de la Argentina a través de la ley del 2x1. Entonces, a veces uno, hay algo que es importante de entrenar la mirada, Sí. porque a veces uno se le pasan cosas y decís, pero ¿cómo se me pasó? Si lo estaba leyendo en el diario, si esto lo vi en el diario, ¿cómo no me di cuenta que en este gobierno hay un montón de pampillones? Tal vez un poquitito más civilizados, un poquito más hipócritas, un poquito más formados en algunos casos, pero hay un montón. Y de hecho, ¿a quién protege la violencia de la derecha de Pampillón? A los grupos privilegiados que están en este momento en el gobierno, digamos. Del mismo modo, a mí me pasó esto como curiosidad, digamos. Cuando empezó el macrismo, yo cuando fue el golpe, yo estaba en la escuela primaria. Cuando terminó el golpe, ya estaba en la secundaria, estaba muy enterado. Veía todo, seguía el tema, después me interesó siempre el tema, siempre me interesó revisar el tema, la época, la historia. Ahora bien, no fue hasta que triunfó el macrismo y vi cómo se organizaba, cómo se repartían el poder estas gentes, que entendí la verdad del golpe militar. Que la verdad del golpe militar no era la que yo había pensado siempre, que venían unos militares malos y habían hecho un golpe y habían asesinado a gente. Ni siquiera era que ellos tuvieron una pata civil asociada. No, ellos fueron una herramienta de los civiles que ahora nos gobiernan para llevar adelante un plan económico que sin la herramienta esa no hubieran podido llevar adelante, para beneficiar a estos mismos que nos gobiernan hoy, acá y afuera, ¿no? Porque estamos hablando de concentración de capitales y fuga de esos capitales a una concentración mucho mayor a nivel transnacional. Entonces, eso lo pude ver ahora cuando los vi a ellos moverse. Pero yo no lo podía creer. Digo, es necesario abrir un poco la mirada, jugar un poco y, sobre todo, permitirse escuchar a estos que dicen cosas sin horrorizarse. Escucharlos, analizar su discurso, entender a quién representan, son representativos de qué, a quién le convienen, quién los banca, por qué los bancan. Esta parte me parece muy interesante, digamos. Es por eso que no dudo de darles la voz en mi documental, aun cuando muchos de ellos
cuando se escuchen, van a estar orgullosos de escucharse y van a tener incluso fans en el documental. Si bien el documental tiene una visión política distinta y es clara, van a tener gente que va a estar contenta de ver el documental porque van a sentir su propia voz de extrema derecha explayándose. Bueno, vemos todo un recorrido en el documental también, como el asesinato de Silvia Filler, la estudiante asesinada durante una asamblea por un miembro de la CNU, lo que fue también la noche de las corbatas, donde secuestraron y torturaron a abogados y familiares, y hasta el día de hoy cómo fueron surgiendo distintos grupos y movimientos neonazis. ¿Qué hipótesis tenías antes de empezar el documental y cómo eso se fue transformando, digamos, al finalizarlo? Mira, cuando empecé, arranqué con algo ya predigerido, porque arranqué con el libro de Felipe Selesia, Pablo Weisberg y Federico de Sántolo, La noche de las corbatas. En ese libro ellos narran el devenir de la CNU hacia su fundido encadenado, digamos, con los grupos de tarea del proceso de reorganización nacional. Cuando lo leí, a mí me pareció muy interesante, es muy bueno, el libro es espectacular, realmente está muy bien documentado, es muy ágil de lectura, es muy recomendable. Cuando lo leí, además de que me interesó mucho, yo ya venía siguiendo el tema de los neonazis. A mí ya lo de la CNU me venía picando porque cuando hice un documental sobre la AAA se tocó el tema tangencialmente y me quedé con ganas de profundizarlo un poco. Pero no quería de nuevo hacer un documental centrándome estrictamente en el pasado. Cuando leí el libro, se me instaló, digamos, pensé inmediatamente en que había una continuidad con los neonazis que venía siguiendo yo en los diarios, con el caso de los neonazis. No tenía ninguna certeza, se lo planteé a los muchachos que escribieron el libro, son los mismos que hicieron la investigación periodística del documental, se los planteé a ellos, también dijeron, mira, la verdad que no sé si la hay, vayamos tras eso. El documental fue ir tras esa hipótesis. La verdad es que, a mi criterio, esa hipótesis se confirmó sobradamente. Sobradamente. O sea, no hay ninguna duda, a mi criterio, de que hay una continuidad. Si bien hay algunos puntos de diferencia que son muy importantes, pero no hay ninguna duda que hay una continuidad a pesar de los desplazamientos coyunturales que puedan darse en la política, nacional, regional, internacional. Y bueno, por ejemplo, en general, las críticas que tuvimos fueron masivamente muy buenas, salvo un par de críticas que fueron malas desde lo político. Y lo que me llamó la atención es que una de ellas es de una página de Mar del Plata, donde consideran que no se demuestra esa hipótesis. Consideran que por todo lo que se cuenta no hay una continuidad. Bueno, es un punto de vista. A mí me parece que es un punto de vista interesado, de alguien que ideológicamente no se puede correr de su sillón, pero bueno, con esto lo que quiero decir es, creo que está tan confirmado que aquellos que sostienen esa postura política sienten un profundo rechazo por este desarrollo teórico, porque hay una parte de la historia que es una tesis política, digamos. Entonces, esa tesis política es la que puede provocar un rechazo muy grande, porque ¿qué pasa? Está señalando a este gobierno como un gobierno de derecha, violento y antitrabajador, digamos, anti cadenas de debilidad, etcétera. Un gobierno de los patrones de lo que fue el proceso de reorganización nacional. Sí, el documental da muestras de cómo, bueno, cuando tienen que juzgar este tipo de actos, de vandalismo, de discriminación, de ataques, de hecho dan condenas que la verdad que son un poco ridículas en algún punto, un poco que no tienen esa efectividad que uno quisiera. Uno no pide por ahí algo extremo, pero sí algo que realmente concientice. Bueno, en realidad el tema, lo curioso, digamos, también uno de los temas que atraviesan el documental es la justicia, justamente. Una de las cuestiones interesantes ahí al respecto es que en el año 71, cuando fue el crimen de Silvia Filler, la CNU
por presiones muy fuertes de la gente en Mar del Plata, que salió a manifestarse masivamente y a pedir masivamente la detención de los responsables, metieron presos a 2 de los asesinatos, a 2 de los ejecutantes. Posteriormente, esto fue en el año 71, en el año 74, cuando asume Cámpora, sí, los liberan. Con la liberación, con la amnistía de los presos políticos, salen también los presos políticos de derecha. Y ahí cambia la situación política y pasa la derecha a entronizarse más, a afianzarse más en Mar del Plata, y todos estos pibes que venían accionando desde la violencia de la derecha empiezan a tener un lugar en el Estado. Y cometen 21 crímenes, asesinatos. Estos 21 asesinatos cometidos en prácticamente 6 meses, tardaron 45 años en juzgarlos. Una barbaridad, digamos. ¿Qué sucedió en el medio para que luego de 45 años se puedan juzgar esos crímenes? Sucedió que hubo un movimiento político que defendió y puso en agenda, en prioridad de agenda, a los derechos humanos, que estimuló un aparato judicial que tenga las manos libres de lo político para poder dictaminar como crímenes de lesa humanidad los crímenes que se habían cometido con la anuencia del Estado, y había armado, digamos, un concepto de justicia que estaba totalmente, que era orgánico a una concepción política del país. ¿Qué pasó ahora? Ahora, este juicio en el cual fueron juzgados muy bien, 8 creo que fueron de los condenados, o 6 de los condenados que fueron condenados con penas entre los 4 y los 9 años y medio, de estos pibes que hicieron estos atentados neonazis. Si sigue la dirección actual del Poder Judicial tal como se lo está viendo, es decir, si vuelve a ganar Macri, claro, y si la justicia sigue, claro, y si la justicia sigue en estos carriles de derechización extrema, de corrupción, de justificar y promover la violencia institucional y la violencia en general contra los manifestantes, contra la izquierda, contra los reclamos populares, etcétera, estos pibes, si llegan a salir antes, van a tener una protección judicial que tal vez haya que esperar 45 años más para juzgarlo. Quiero decir, esto es hacer prospectiva, pero prospectiva con herramientas y con elementos muy concretos y contundentes de la realidad actual. Es muy interesante eso que decís, porque en realidad uno espera, bueno, que esto no se vuelva a repetir, y las condenas son así tan blandas, o si hay un aparato estatal que justifica y que acompaña, de hecho uno espera una medida judicial ya yéndonos de los ataques neonazis contra otras medidas, y es el Estado mismo el que reprime en una marcha por alguna injusticia. Entonces es como que estamos pidiéndole algo a alguien que no lo va a hacer. No, mira, pensá que en Mar del Plata, por ejemplo, o sea, primero, quien logró generar unas condiciones para que se juzguen a estos criminales, digamos, a estos pibes que venían en una andanada creciente de violencia, que llegaron a romperle la cabeza a palazos, romperle el brazo, arrancarle dientes a pibes porque son militantes de Amadi, militantes por la identidad de género, militantes anarquistas, a prostitutas, a transexuales, sí, por ser transexuales nada más, etcétera, etcétera. Esta violencia ideológica creciente que iba a llegar al asesinato en cualquier momento, quien pudo poner, gracias a que la juventud se movilizó muchísimo en Mar del Plata, llegó hasta acá y puso a funcionar el aparato de la justicia en favor de las condenas de esta gente, fue la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó mandó 2 unidades fiscales a que investiguen el caso, y esas unidades fiscales son las que, junto con los actuantes en la jurisprudencia marplatense, pudieron llegar a estas condenas. Si ella no hubiese tomado el caso, probablemente hubiera quedado en la nada, porque Arroyo, el intendente de Mar del Plata, banca a estos grupos de la extrema derecha, porque estos grupos de la extrema derecha han militado para él y lo bancan a él. Ahora bien, ¿qué pasó?
cuando asumió el macrismo. Al poco tiempo la acorralaron a Gil Carbó y la obligaron a renunciar con amenazas, con causas armadas completamente poco probables, etcétera, etcétera, y tuvo que renunciar. Es decir, si ahora sucediera, por ejemplo, no hay una Gil Carbó acá que pueda generar ese movimiento. ¿Quién hay ahora en Mar del Plata entronizado y con un poder creciente? El fiscal Petigiani, que el fiscal Petigiani era un fiscal que tiene un creciente poder dentro de la derecha marplatense, que era el que decía que ni siquiera había que hacerle juicio público, juicio oral. ¿Entendés? O sea, sí. Pensá que ahora los que toman el poder son aquellos, los que se afianzan en el poder judicial, son aquellos que a ellos no los hubieran ni siquiera llevado a juicio oral y público. Entonces, bueno, es así. Es así. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que pasa con Ramos Padilla, digamos. O sea, lo que vemos siempre es como un observatorio donde se puede observar un punto de vista general de lo que está pasando en la política nacional y en la política regional. Bueno, el documental da claro ejemplo de, bueno, hay un momento en el cual se detalla la muerte de esta chica, Silvia Filler, que es terrible cómo cuenta, cómo detalla el lugar, cómo lo marca. Así también hay un gran trabajo de archivo, de imágenes, de las pintadas, de los diarios, de las noticias, de los juicios, de todo, que bueno, es un mérito impresionante. Pero así todo, como bien hablamos en un principio y durante toda la nota, es una película que puede llegar a generar polémica ya cuando arranca, como esto que comentábamos de las frases que dicen algunos entrevistados, algunos muchachos que dicen esto de, bueno, ciertas cualidades de la gente que vive en Mar del Plata. ¿Cómo crees que recibe la película Mar del Plata, además de las críticas, sino en el común de la gente? Y cómo, lo ves en general, ¿no? Como esto, si vos crees que van a seguir oponiendo por ahí censura o algún tipo de cosas, ¿no? O en el interior del país también. No, yo creo que no va a haber una censura, no creo que haya censura en ese aspecto, digamos. Sí, hay un cierto ninguneo, digamos, que yo no podría adjudicar netamente a lo ideológico, pero lo ideológico está muy en evidencia, digo, no fue seleccionada para el Festival de Mar del Plata, una película que habla sobre Mar del Plata, que tiene todo como para ser seleccionada en un festival. Por ahí no es eso, pero bueno, son cosas que uno no puede dejar de pensar. No salió ni una sola crítica en diarios, no salió una crítica en Clarín, no salió una crítica en Nación, no salió una crítica en Infobae, salió una sola crítica en Página 12 digital, ni siquiera en Página 12 papel. A veces los medios que creemos que nos representan... por eso digo, no diría que sea exclusivamente ideológico, pero en la prensa, por ejemplo, que sé que, por ejemplo, en ámbito financiero y la prensa, sé positivamente que las críticas fueron escritas y fueron enviadas a la redacción, decidieron no publicarlas. Obviamente las estrellas de la crítica ni se fijan en un documental político, no les interesa porque están como tienen otro punto de vista. Pero fuera de esas cosas, la película se proyecta, se va a proyectar, está teniendo una gran respuesta, y está teniendo una gran respuesta sobre todo en un ámbito político, más que en el ámbito estrictamente cinematográfico, lo cual me interesa muchísimo. Quiero decir, a las proyecciones... No sé, la última proyección en el Malva estaba Gil Carbó, estaba no sé, Beto Pianelli. Vienen como, estamos preparando otra proyección con Las Abuelas de Plaza de Mayo, en la ex ESMA. Hay una recepción y un entusiasmo muy grande, porque bueno, la verdad es que en un punto viene a hablar de un tema muy importante y muy clave en un año electoral, y uno no puede ser ingenuo al respecto. Entonces, aquí estamos. Bueno, también has dirigido, como también comentábamos hace un ratito, un documental que se llama Parapolicial Negro, apuntes para una prehistoria de la AAA, que tiene también conexión con La Feliz, ¿no? En el cual se toca el tema de la CNU, aunque no se profundiza, ¿no? O sea, se profundiza lo que es la AAA. También intercalaste escenas más ficcionalizadas, ¿no? Donde representan más acciones más violentas.
y con un aspecto también más bien policial, ¿no? Y está enfocado en un momento anterior a la dictadura, donde existió una organización dedicada al secuestro, denominada, como ya dijimos antes, la AAA. ¿Crees que el testimonio de Ana María Gil Calvo, que es la viuda de Eduardo Almirón Senna, ejecutor de la AAA, fue clave para estructurar este documental? Fue esencial, es la estrella del documental. Es el punto más alto que tiene el documental, es altísimo, es un punto altísimo, es extraordinario, no solo por su presencia y por sus testimonios, que son casi surrealistas, sí, sino porque además aportó una cantidad de fotos y de material de archivo que no tenía nadie hasta ese momento y que fue muy rico, nos dio muchas herramientas de archivo como para poder completar un punto de vista muy, muy certero. Se sintió como cómodo, ¿no?, al brindar eso. Se sintió muy cómoda y además de sentirse muy cómoda, digamos, hay una cuestión de interés, quiero decir, a la hora de este tipo de entrevistas, por lo general, hay hay un interés por parte del que habla, digamos. En el caso de Pampillón quiere ser candidato. Antes era candidato a concejal, ahora quiso ser candidato a intendente por la lista de Olmedo, que ahora cuando se bajó Olmedo hace una semana o 10 días, se cayó eso, pero él quiere participar en la política electoral. En el caso de ella, habían metido preso a su marido, Almirón Senna, que no estaba bien de salud, y ella estaba haciendo mucho escándalo y mucha campaña y necesitaba visibilizarse como sea para conseguir que le den bola en que le den la prisión domiciliaria a su marido. Entonces, bueno, ese era el motivo por el que ella se expandió. También me pasa que... Corrió con Morales también, que le han dado la domiciliaria. Claro, totalmente. Igual que lo que me pasó fue que también... esa entrevista viajé a hacerla a España sin saber bien qué iba a pasar, pero la investigación periodística y las entrevistas del documental para Policial Negro las hace Ricardo Rajendorfer. Él dice algo, desde siempre dice algo que a mí me parece muy acertado, que es: no hay periodista más inofensivo que el periodista incisivo. Es decir, el que intenta convencer al otro de que tiene razón, el que intenta demostrarle al entrevistado que tiene más herramientas, que piensa mejor, que sabe más, que qué sé yo, termina haciendo las entrevistas más inofensivas y que menos exponen al otro. Con esa lección aprendida, lo que pasó también es que una vez que llegué a entrevistar a Ana María, me puse de su lado y ella quería, necesitaba, y me puse a su lado no mintiéndole, sino ella sabía perfectamente cuál era mi ideología y todo, pero bueno, hubo un encuentro con lo que se llamarían en psicoanálisis una transferencia, y funcionó bien, y entonces hubo una gran entrega y la pasamos bien en la entrevista. Yo tuve que hacer un rato de trabajo interno para provocar el rechazo y la violencia que me provocaba al principio su actitud negadora de la realidad. Pero una vez que entendí que era mi trabajo ese, es decir, la protagonista de esa entrevista era ella y no yo, y yo lo único que podía hacer era hacerla hablar, bueno, ahí fue poner en experiencia ese aprendizaje del gran maestro Rajendorfer. Bueno, se nota eso en el sentido, lo mismo pasa con el documental de La Feliz, que lográs esa intimidad y ese respeto a la hora de hablar. Digo, de hecho, se nota como en este caso, por ejemplo, Ana María cuenta detalles muy, muy íntimos de su convivencia con este hombre, ¿no? Y eso es algo que se genera únicamente habiendo trabajado bien el clima, ¿no?, también de la conversación. Igual no deja de ser fuerte escuchar, ¿no?, cómo de repente ella está hablando hasta de manera cínica, diría yo, y ingenua de algo que ella le parece como muy natural, como negando la realidad de un modo muy violento, realmente. Negándola, porque hay momentos que hasta ella misma parece como no creerse lo que está contando, o hay cosas que no tienen como mucho asidero, digo, cuenta cosas que le dice, bueno, pero es increíble que te hayas creído esto. Y a la escena siguiente o a la anterior vemos cómo hay un testimonio
fuertísimo de ese mismo hombre que tiene esa doble moral, ¿no? Porque eso es lo que pasa con la mayoría de los asesinos, genocidas, que tienen esa doble moral, ¿no? Que en su casa por ahí son los mejores padres de familia, los mejores esposos, que dan una vida por ahí plena. Hace poco hablábamos de Eichmann también y hablábamos de lo mismo. Y de repente, bueno, son tipos asesinos que no les importa nada. Y bueno, ese dualismo para charlar es siempre curioso, ¿no? Sí. Bueno, esa banalidad del mal también, ¿no? De la que habla Hannah Arendt, es tremenda. Eso es muy impresionante para mí. A mí me interesa mucho acercarme a los malos de la historia y por lo general confirmo que son personas con ningún interés por fuera de participar en acciones de una violencia insostenible, o sea que son unos imbéciles en general, son gente con una profunda escasez de luces en general, con profunda escasez de luces, de argumentos, con una mirada sobre el mundo muy recortada, muy estrecha, ¿viste? Y que sin embargo, a través de la acción, tal vez gracias a la misma escasez de amplitud, son capaces de generar unos dolores, unos sufrimientos extremos en individuos y en comunidades enteras. Sí, yo me quiero quedar con una de las frases de Ana, que como bien vos dijiste es la protagonista del film. Si bien tenemos estos intervalos en los cuales hay bibliografía, hay datos, hay fotos, hay un montón de cosas que forman parte de la intimidad, tanto como lo público también. Me quiero quedar con una frase, por ejemplo, que decía Ana, que hablaba sobre su manera de interrogar a los sospechosos, que no hablaba de torturas, no hablaba de presiones, sino que era la manera charlando, ¿no? ¿Cuánto nos ha mostrado la historia que charlando mucho no se consigue? Es algo que esa persona se quiera traicionar en sí mismo, ¿no? Sí, es muy tremenda esa frase, porque la mirás y decís, vos me estás gastando, hija de puta, ¿qué me estás diciendo? ¿En serio me estás hablando? Sí. O estás en el quinto, carajo, no entendiste nada, ¿eh? O no tenés cara, ¿qué nivel de cinismo y cuando explosivo? Cuando te fuiste encontrando con estos testimonios de bueno, gente que lo ha visto de cerca a este hombre, o también a Morales, ¿no? ¿Qué te fue pasando? ¿Eran cosas que vos ya presuponías antes de comenzar el documental, o a medida que lo fuiste viendo descubriste una historia también de la AAA que no es la que te cuentan los libros o que la que te cuenta en la escuela, por ejemplo? Sí, me pasó eso. Me pasó eso, que me encontré con que no sabía nada, yo lo que sabía de la AAA era como el discurso oficial de la AAA, anti-AAA, que es: la AAA es un señor muy malo que se llama López Rega, que mandó a matar gente. Y cuando me fui metiendo empecé a entender que no, que el fenómeno de la AAA es un emergente de una situación política conflictiva, que es un emergente de un tipo de movimiento como el peronismo en un momento demasiado particular, que es que depende de cagadas que se manda gente, individuos, y que además las ejecuciones de la AAA no fueron solamente de los ejecutores oficiales. Hubo sindicalistas, hubo una guerra intestina entre peronistas, pero también hubo peronistas y sindicalistas matando a otros compañeros de la izquierda. Hubo una guerra entre un concepto vertical y un concepto horizontal de lo que debe ser el sindicalismo. Hubo gente de la izquierda mandándose grandes cagadas, como el asesinato de Rucci. Realmente hubo un conglomerado de cosas de una complejidad tal. Hubo un plan, el plan Cóndor, que se estaba haciendo desde abajo y se estaba tejiendo desde abajo, muy oculto, pero que ya estaba presente. Un conglomerado tan complejo de cosas que entendí también que lo de López Rega es un señor malo es una interpretación cómoda que permite darse una respuesta sin ponerse a pensar en las monstruosidades a las que estamos sometidos como integrantes del mundo. Claro, uno tiene quizás una imagen de la AAA y no se imagina que no es solo un hombre, sino que hay muchísimas personas más que permiten que eso pase, ¿no? Claro, o sea, es una expresión la AAA, es una expresión de cuando veníamos en una, quiero decir, la situación era muy compleja, veníamos de años de dictadura y de proscripción.
La dictadura y la proscripción, ¿cómo se fueron combatiendo? Con resistencia. La resistencia se fue armando. La resistencia armada fue polarizándose para la derecha y para la izquierda. La polarización esta fue sostenida por Perón desde el exilio. Ambos bandos empezaron a sentirse con una verdad respecto de su representatividad dentro del peronismo, y a su vez empezaron a crecer cada uno para su lado independientemente del peronismo, y empezaron a ser grupos de izquierda y de derecha que operaban adentro del peronismo. Esto trajo una gran cantidad de conflictos. Los que terminaron ejerciendo de este modo más indiscriminado la violencia parapolicial fue la derecha del peronismo, porque la que se entronizó en el gobierno a partir del retiro de Cámpora y del final de la asunción de Perón, no del principio sino del final de la asunción de Perón, fue la derecha. Quiero decir, la primera parte del último gobierno peronista, del último gobierno de Perón, hasta su muerte, iba en una dirección que tenía que ver con Bruno Belgelbar, que tenía que ver con una intención de una economía nacional y popular, etcétera, etcétera, que luego se derrumbó con su muerte, a partir del Rodrigazo, etcétera, etcétera. Y ahí fue el triunfo del privilegio y de la derecha adentro del peronismo, y ahí, bueno, le dieron las armas a los pibes y dijeron: mirá, las tensiones internas, ahora que no está el general, vamos a hacerlas así, mátenlos a todos. Mátense entre ustedes. Toma, acá tenemos armas, vení, toma. Y a los más jodidos, a Ortega Peña, al padre Mujica, vamos y lo matamos nosotros, que tenemos la unidad de élite de asesinatos. La unidad de élite de asesinatos eran Almirón Senna y Morales, básicamente, ¿no? Bueno, ahí fue una interna muy jodida, de la cual también tendríamos que sacar aprendizaje para no repetirla. Me parece muy interesante que estas dos películas ponen el foco también en una época que muchas veces se deja de lado por hablar de la dictadura, ¿no? Y esto es el preámbulo, y entender la dictadura para entender la dictadura es necesario buscar también en esta parte. Y bueno, yo creo que los dos documentales son muy reveladores, por lo menos lo fueron para mí, que uno no lo encuentra en cualquier tipo de documental, sino que tiene un trabajo muy específico, muy minucioso, y ha conseguido testimonios valiosos que no sé si sería tan fácil llegar y soportar, escuchar. Había un trabajo increíble en ambos documentales. Bueno, eso es el gran mérito de Felipe Celestia, Pablo Weisberg y Federico de Santo, los grandes investigadores, de la productora Vanessa Pagani, que apostó todo, puso todo, de Matías Famulari, que también era productor, era director de producción, pero también laburó muchísimo con todo lo que fue el arreglar y seguir adelante las entrevistas. Bueno, fue un laburo de un equipo que le puso mucho huevo, mucha pila y mucho esfuerzo, y que bueno, terminó dando como resultado esto. Yo de verdad que de mi humilde lugar te felicito, porque para mí es encontrarme, vinimos hasta acá para encontrarnos con esto, con una interpretación de la película que sea bueno, que nos acompañe un poco a nosotros también en lo que vimos, porque es encontrar una realidad que uno o anula, o no se la contaron, o no supo mirar, como decías vos al principio. Sí. El hecho de que vos hayas puesto luz y lo distribuyas y lo lleves a la ciudad de Mar del Plata, o en este caso lo que va a ser la próxima proyección en la ESMA, me parece que es muy valioso tu trabajo, que tiene que ver con el terror también, no tiene que ver con el género, pero ya no es la ficción que te hemos acostumbrado. Entonces, a mí en realidad te agradezco un montón. No, muchísimas gracias a vos. Tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de mi parte también agradecerte y felicitarte, porque la verdad es que a mí también me sorprendió el hecho de poder conocer cosas y ver otras cosas que no había visto y que no conocía, que para entender muchas cosas también tenemos que ir mucho más atrás y conocer otras cosas. Y bueno, y felicitarte por estos dos trabajos. Muchísimas gracias a ustedes. Por el Eslabón y por La memoria del muerto, que bueno, que también has dirigido. Muchas gracias.